A ver, que les pido por favor que acepten. Y bueno, siendo las 6 en punto, iniciamos. Yo ya hice la presentación de 10.000 y mía, pero les vuelvo a dar la bienvenida a las personas nuevas que se acaban de sumar. Y Bruno, te cedo la palabra. Bueno, Mel, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están presentes. Muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos un rato hoy para charlar. Ahí se compartió, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Si lo querés poner en pantalla completa. Ahí está. Bárbaro. Ahí estuve viendo que bueno, hay un poco de participantes de todos lados, está bueno. Este webinar, cuando lo hice, bueno, lo desarrollamos, la idea fue comentar 5 claves, 5 puntos importantes, que a su vez van a ver que tienen varios ítems, de cosas que son muy importantes cuando uno se plantea entrar en estos modelos de agroecología y de ganadería regenerativa, y desde una visión muy más global, no solamente pensando bueno, me pongo a producir, ¿no? Porque siempre atrás de la producción hay muchos otros factores que por ahí hacen terminar fracasando los proyectos, más allá que se sea eficiente en cómo se produce en sí mismo, ¿no? Así que bueno, la idea es compartir con ustedes un poco estos conceptos, y que al final puedan también realizar algunas preguntas sobre lo que vamos a hablar. El primer punto y el más importante de todos es el convencimiento. Siempre pongo una imagen de todos los que componemos la empresa familiar, porque es algo muy importante que todas las personas que componen la empresa, que van a estar metidas en esto, estén conscientes y que tomen la decisión de entrar sabiendo qué es lo que van a hacer. Muchas veces pasa, sobre todo en las empresas familiares, es muy común que a lo mejor 2 o 3 personas están convencidas de hacer esto, de hacer un cambio, pero el resto no. Entonces después cuando uno empiezan ahí los chispazos, las faltas de puestas en común que muchas veces terminan desencadenando que se fracase con lo que se emprende, ¿no? Entonces es muy importante que todos estén conscientes, que se interioricen con lo que uno va a hacer. Yo siempre digo que hay que tomarse por lo menos 6, 7 meses para leer, aprender, visitar proyectos, y, y así todos se pueden empapar un poco de todo el mundo que muchas veces cuando uno viene, como nos pasó a nosotros, de modelos de agricultura industrial basados más en la agronomía convencional, es muy distinta, ¿no?, la forma de pensar y de resolver los problemas. Entonces está bueno ese tiempito, ¿no?, para ir procesando un poco estos cambios. Segundo, que vamos a pasar de un modelo que está basado en tecnologías de insumo, cuando uno viene de producir de manera tradicional, a un modelo basado en tecnologías de proceso, ¿no? Y siempre las tecnologías de proceso son más lentas y precisan mucho más materia gris, ¿no? Como decía Jorge Samuel Molina, precisan pensar mucho más. Entonces muchas veces cuando se viene por ahí con un hábito cortoplacista en la toma de decisiones, que vos tenés como máximo 6 meses en tu horizonte cuando se hacen cultivos anuales, o por ejemplo en los sistemas de ganadería industrial como los feedlots, donde rápidamente uno busca un resultado. Esto hay que entender que no es así, ¿no? Que son otros tiempos, son los tiempos de la naturaleza, y que las tecnologías del proceso precisan, ¿no?, una toma de decisión que lleva mucho más tiempo. Educación permanente, algo muy importante, nunca se deja de aprender en la agroecología. Yo siempre digo que acá es muy importante en este modelo de producción tener un conocimiento por ahí generalista, ¿no? Conocer de todo un poco y después tener el teléfono del especialista. Hoy la agronomía convencional se caracteriza mucho por haber particionado, ¿no?, un montón el conocimiento en muchas partes chiquititas, y por ahí se pierde de vista el todo, ¿no?, el contexto holístico, ¿no?, de un modelo de producción. Entonces es muy importante continuamente formarse y aprender a observar, ¿no? La observación es muy importante.
Los proyectos tienen que estar bien planificados desde el inicio. Esto es sumamente importante, que no se empiece a trabajar sin haber hecho una planificación, un análisis económico, financiero, un diseño de la infraestructura, porque eso nos va a acarrear muchos problemas después a largo plazo. Es común, y me ha pasado a mí, que uno por ahí ve, se entusiasma, empieza a dividir, a hacer cosas, hablando específicamente de la ganadería, poner alambres, hacer potreros, y después termina que todo eso queda medio, como decimos acá, enquilombado, ¿no? Que no es un diseño funcional a lo que nosotros necesitamos. Y eso después termina repercutiendo que esas instalaciones son un doble gasto de dinero, después tenemos que volver a rehacerlas o a rediseñarlas. Entonces, está bueno como cuando uno hace una casa o un proyecto eh, de construcción donde se hace un plano y ese plano, bueno, se puede ir ejecutando por partes o todo junto. En lo que son los diseños en modelos agroecológicos también está bueno eso, ¿no? Hacer un plano, tener una idea de cómo queremos nosotros el proyecto terminado y después ir avanzando en la medida que principalmente los recursos financieros lo permitan, ¿no? Pero siempre con un norte y con una organización en cómo eso se va haciendo. Y después otra cosa importante, empezar siempre una cosa a la vez, ¿no? No querer del día uno empezar a tener una producción de bovinos, de ovejas, de gallina, de pollo, de cabra. La idea siempre es, bueno, elegir cuál va a ser el negocio madre que me va a dar el sustento económico, ponerlo a funcionar, y una vez que ese ya esté la cosa pulida, me esté dando retorno, recién empezar con una nueva unidad de negocio. Si no, es muy común que uno tiene un montón de cosas dando vuelta y ninguna le da fruto. Punto 2, constancia, paciencia. Mi amigo Juan Dutra siempre dice que el principal insumo en la ganadería regenerativa es la paciencia, y es cierto, porque, como decíamos recién, los tiempos de la naturaleza no son los nuestros. Muchas veces en los inicios de los proyectos, en los primeros años, sufrimos un fenómeno que se llama los años de miseria. Son periodos pueden silenciar los micrófonos, les agradezco. Son los periodos donde todavía nuestro suelo no está biológicamente activo, pero tampoco tenemos ya el insumo, el fertilizante químico que estamos inyectando, ¿no? en el sistema. Entonces, esos son como baches de baja productividad que se suelen dar entre el segundo y el tercer año, dependiendo un poco del historial de cómo venga el manejo de ese establecimiento. Bueno, es algo bastante largo todo lo que está alrededor de los años de miseria, pero está muy bueno. En YouTube tengo un video cargado bien desarrollado, pero básicamente es eso, ¿no? Son baches donde todavía la biología del suelo no funciona, pero tampoco yo estoy inyectando fertilizantes químicos, ¿no? Entonces muchas veces baja la productividad. Entonces, bueno, hay que definir estrategias para ver cómo pasamos esos baches, y siempre teniendo conciencia de que los tiempos de la naturaleza son largos, y que esos años de miseria son el precio que nos cobra por todos los errores que nosotros tuvimos, ¿no? de manejos. Más o menos, para que se den una idea, cuando uno habla de modelos de ganadería regenerativa y pastoreo racional, hacen falta unas 30 pasadas más o menos por un potrero con los animales para ver resultados importantes en cuanto al cambio, por ejemplo, en la estructura del suelo y en la flora, en las especies nativas que se expresan. Y de eso estamos hablando de 30 pasadas por un potrero de 5 a 6 años, ¿no? Por supuesto que varía mucho dependiendo de cómo haya sido el historial de manejo de ese campo antes de que lo empezamos a trabajar de esta forma, ¿no? Hay campos que responden mucho más rápido y campos que les cuesta más. Las soluciones duraderas son siempre de largo plazo, entonces uno muchas veces en el afán de querer todo ya, no sé, por ejemplo, usa un cincel para descompactar el suelo, pero, por poner un ejemplo, ¿no? Pero si a esa grieta yo no la fijo de manera biológica con una raíz, poco me va a durar esa descompactación. En cambio, la descompactación que genera, por ejemplo, la biología del suelo, los escarabajos, los lombrices, las raíces, son permanentes, ¿no? Esas realmente forman una estructura que después es difícil de hacer. Pero es lento también, ¿no? Llegar a eso, ¿no? Entonces,
es muy importante tenerlo siempre presente, ¿no? Que no hay soluciones mágicas cuando queremos mejorar un suelo. El poder del efecto compuesto. El efecto compuesto es una teoría, está muy buena, hay un libro que se llama el efecto compuesto, ahora me voy a fijar el autor porque siempre recomiendo leerlo, de los grandes resultados, ¿no? Se llevan por acciones pequeñas todos los días y de manera sostenida. Y eso es muy importante en la ganadería regenerativa, ¿no? Esos tiempos de reposo, los tiempos de ocupación, las leyes de Voisin, ¿no? Ese impacto animal que se va dando en grandes grupos por periodos cortos de tiempo y grandes descansos. Eso lo tenemos que sostener, ¿no? Día a día y por mucho tiempo. Entonces es común en estos proyectos que por ahí se ve que se pierda la motivación, ¿no? Y se empiece a no respetar esas bases, esas leyes, y bueno, eso después termina afectando mucho la productividad del pastizal. Entonces, en esto yo siempre digo que no hace falta grandes esfuerzos de trabajo, pero sí pequeños esfuerzos todos los días, ¿no? Entonces, y esos esfuerzos hay que hacerlo sea lunes, sea domingo, sea septiembre, sea octubre, ¿no? Entonces esa constancia es la que lleva, ¿no? A que todo después el ecosistema funcione bien. Y también un poquito relacionado a lo que decíamos recién, la infraestructura, ¿no? Que es una infraestructura siempre bien planificada, liviana, rápida, de buena calidad, fácil de usar. Ha pasado un montón en la ganadería, ¿no? Que muchas veces se usan infraestructura o herramientas que son muy incómodas, muy pesadas, muy difíciles, ¿no? Para hacer hoy los labores, y eso también termina desgastando mucho, ¿no? Entonces hay que siempre elegir herramientas que nos permitan trabajar de manera cómoda, de manera rápida y que sean de buena calidad, ¿no? Que uno haga la inversión una vez y después por mucho tiempo eso nos dure. Realmente en todo lo que es infraestructura y herramientas para la ganadería, el dicho de que que lo barato sale caro es muy cierto. Me ha pasado en un montón de proyectos por ahí por hacer un ahorro al principio en cuanto, no sé, aisladores, manijas, cinta, alambre. Después terminan generando muchos problemas, ¿no? A largo plazo, que se desgastan, que después no aíslan bien y se pierde la corriente. Si no se pierde la corriente, si se pierde la corriente se pasan los animales, no respetan bien los eléctricos, entonces está muy bueno eso adecuarlo bien al sistema y al personal que tenemos. El tercer punto, y muy importante en la ganadería regenerativa, es imitar a la naturaleza, ¿no? Siempre la agroecología es un biomimetismo de, bueno, ponerse a observar y analizar cómo sucede esto en la naturaleza y cómo nosotros podemos imitarlo, ¿no? Entonces, en la naturaleza, las grandes manadas de herbívoros, cómo pastoreaban y cómo pastorean las que todavía existen, son grandes grupos compactos que pastorean por momentos cortos y se van desplazando permanentemente hacia un lugar nuevo. Ese comportamiento de las manadas viene desde la época, ¿no? de los dinosaurios, desde la época jurásica, donde había, y hoy se da con las cebras, con los bisontes, con los ciervos, con los antílopes, ¿no? Los bisontes, todas las grandes manadas de herbívoros pastorean así, son muchos animales juntos que pastorean por un momento cortito y se van moviendo permanentemente. Eso lo hacen por la presencia de los depredadores inducen a tener ese comportamiento a los herbívoros. Entonces, hoy con los herbívoros domésticos, sean vacas, sean caballos, sean ovejas, sean cabras, sean búfalos y alguno otro que se utiliza y que está domesticado, y también con algunos monogástricos, como pollos, gallinas, pavos, también con cerdos. Se trata de imitar este comportamiento, ¿no? Con el alambre eléctrico, de limitar superficies chiquititas, usar alta carga e impacto alto, y después un buen descanso para que ese pasto se recupere nuevamente antes de volver a ser pastoreado. Entonces el biomimetismo es un punto importante, también la mínima disrupción, el no uso de tanto disrupción química como física, ¿no? El menor uso posible de todo lo que sean insumos químicos como herbicidas, insecticidas,
fungicidas, acaricidas, todos los sidas, ¿no? Y de disturbios mecánicos, ¿no? Como arados, rejas, cinceles, ¿no? Hay veces, yo siempre digo que estos son herramientas, ¿no? Y por ahí inicialmente o en algún caso particular se puede llegar a requerir su uso, pero la idea es que haya un uso que es estratégico y que después se revierta el manejo, ¿no? Para que no tengamos que volver a usarlo. Pasa mucho, por ejemplo, como lo nombro como ejemplo, el uso del fuego, ¿no? El fuego es terriblemente dañino para el suelo porque quema la materia orgánica. Hay veces que no queda otra y que muy pocas veces, ¿no? Pero es la única solución. Pero ¿cuál es el concepto? ¿No? Que si uno tiene que utilizar, por ejemplo, fuego, después de eso empiece a realizar un manejo bien hecho para no volver a requerirlo, ¿no? Muchas veces se hace una dependencia del fuego porque se quema y se vuelve con el mismo manejo y se necesita otra vez una quema, y bueno, y así con muchos de estas herramientas, que la idea es minimizar o, si es posible, no prescindir de usarlas. El suelo cubierto, también muy importante, en los ambientes naturales, en los ecosistemas naturales, nunca el suelo está desnudo o muy pocas veces. Siempre la naturaleza tiende a cubrir el suelo. La vegetación es como la piel, ¿no? Para nosotros es lo mismo. Entonces todos los suelos que no están protegidos, que no tienen vegetación, quedan muy susceptibles a todos ¿cómo es? Los agentes climáticos, ¿no? El sol, el viento, el agua. Entonces siempre hay que tratar de cubrir el suelo. Yo prefiero que el suelo esté cubierto con cualquier tipo de planta a ver una calva o suelo desnudos. Por eso por ahí el concepto de maleza cambia mucho en contra de lo que son los sistemas tradicionales. Acá realmente se toma como maleza, no sé, una planta tóxica, por ejemplo, que si el animal la come lo mata, pero después cualquier cosa verde que sea biomasa es insumo para convertirlo en el rumen a carne o leche. Biodiversidad. Siempre tenemos que tender a que los sistemas sean lo más biodiverso posible, ¿no? Que haya muchas especies vegetales y animales, bacterias, hongos, actinomicetos, artrópodos, roedores, bueno, de todo, todo, desde lo micro hacia lo macro, animal y vegetal. Es muy importante entender el concepto de que uno puede cosechar un monocultivo, pero el ambiente siempre tiene que ser biodiverso, ¿no? Entonces, yo a lo mejor solamente puedo estar extrayendo carne del sistema, o otro ejemplo, puedo estar extrayendo nuez pecan del ambiente, pero sobre ese ambiente tiene que haber muchas especies más allá de que yo coseche una sola, ¿no? Entonces no es que por ahí que la biodiversidad va siempre apuntada a tener muchos negocios o muchas cosas que yo pueda extraer, porque como ustedes saben, hoy en el mundo es una economía principalmente de escala, ¿no? Entonces se necesita tener cierta escala para que los proyectos sean viables. Pero yo puedo, como les digo, tener una sola cosa que yo cosecho, que yo extraigo, pero el ambiente tiene que estar biodiverso, ¿no? Con muchas especies de pasto, con árboles, con arbustos y con toda esa otra biodiversidad que se va generando a partir de que uno va trabajando de una manera correcta, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el mate, que el año que viene ya va a cumplir 10 años, tenemos una pastura muy, muy diversificada de muchas especies, tanto las que implantamos como las nativas que se fueron expresando, y fue creciendo un montón también la presencia de aves, la presencia de microorganismos, de lombrices, de escarabajos, de roedores, impresionante cantidad de roedores que han aparecido, reptiles, sapos, ranas, víboras, ¿no? Que antes no estaban y que en la medida que el ambiente va teniendo un contexto para que esto se desarrolle, van creciendo. Raíces vivas todo el año, esto también es importante, que siempre haya raíces y plantas vivas. Todos los microorganismos que hay en el suelo viven de los exudados, de los azúcares que emiten las plantas. Entonces, en los barbechos que se suelen hacer en la agricultura convencional, donde mucho tiempo el suelo permanece sin raíces, sin cultivos vivos,
se da un proceso que esos microorganismos no tienen que comer y muchas veces empiezan a consumirse la materia orgánica del suelo, hasta pueden llegar a hacer eso por falta de azúcares y exudados de las plantas, ¿no? Entonces es muy importante tratar de tener la mayor parte del año raíces vivas, ¿no? Hay ambientes que por ahí se da que en ciertas épocas, por sequía o por factores climáticos, los cultivos permanecen secos, pero bueno, hay que tratar de tender a que haya raíces vivas la mayor cantidad del año, ¿no? Eso es muy importante para poder abastecer continuamente a esa microbiología del suelo. Cuarto punto, lo que hablábamos recién, ¿no? De los pulsos de pastoreo, del efecto manada, que se le llama pulsos de pastoreo, esto que hablábamos recién, ¿no? Consumir con muchos animales juntos una superficie en un tiempo corto y dejar un tiempo largo hasta que se vuelva a recuperar al pasto. Estos descansos son muy, muy importantes para no debilitar al pasto, ¿no? Cuando uno come el pasto antes de que haya tenido un descanso adecuado, va en detrimento de la perennidad de ese pasto. Muchas veces los pastos se terminan muriendo porque uno los come antes de que ellos puedan haber almacenado en sus raíces las reservas necesarias. Entonces siempre hay que tratar de tender a ocupaciones lo más cortas posible y a descansos adecuados, más largos. Esto yo siempre digo, no es para volverse loco, hay que tratar de donde uno está ir avanzando, no siempre se puede ir de un día para el otro a un cambio por día o a un cambio cada 2 días, ocupaciones bien cortas, pero bueno, tratar de ir mejorando, ¿no? Si yo tengo 2 lotes, tratar de hacer 10, si tengo 10, tratar de hacer 20, y bueno, ir planificando para poder cumplir con estas leyes de descanso y ocupación, donde hay un concepto que es muy importante, que es el punto de reposo, que es el momento donde la planta ya acumuló las reservas necesarias, ya tiene el descanso adecuado y está en condiciones de ser pastoreada. Entonces la idea es tratar de siempre respetar ese punto, ¿no? Si yo como un poco pasado de ese punto, no es tanto problema, voy a perjudicar un poco a los animales, porque va a bajar la calidad del pastizal, pero lo que tengo que tratar de hacer es de nunca comer antes de ese punto, porque ahí sí afectó mucho la vida de las plantas. Esto también tiene algo muy importante desde el punto de vista de la fijación del carbono, porque cuando una pastura crece, a medida que va creciendo, también va bombeando azúcares y carbono a las raíces, ¿no? Cuando uno come la pastura hasta abajo, ¿qué hace la planta? Removiliza reserva de las raíces hacia la parte aérea, y en ese proceso parte de las raíces se mueren y quedan incorporadas en el suelo como carbono, ¿no? Entonces, ese proceso, si yo lo hago de manera periódica, crezca la parte aérea, crece la raíz, pastoreo la parte aérea, removilizo reservas, dejo carbono en el suelo. Eso yo lo voy repitiendo en cada pastoreo, entonces me va enriqueciendo el suelo en carbono, ¿no? Va incrementando los niveles de carbono en el suelo, y el carbono es muy importante porque es el principal insumo, ¿no? Para formar la materia orgánica y el humus. Entonces siempre trabajamos con pastoreos de alta intensidad y baja frecuencia. También es importante lo que son las semillazones estratégicas, ir dejando semillar los sectores del campo. Esto es particularmente importante en campos, por ejemplo, que vienen de muchos años de agricultura con muchos usos de herbicida, donde al principio por ahí los bancos de semilla pueden estar un poco disminuidos o no es fácil que respondan. Entonces ir dejando semillar las praderas está bueno, porque después si uno tiene un incendio, una inundación o una sequía, cualquier evento climático que me haga perder esa pastura, si yo tengo la semilla en el suelo, esa pastura se me va a expresar espontánea nuevamente cuando mejoren las condiciones. Esto no significa que yo tenga que dejar de semillar todo el campo todos los años, ¿no? Se van eligiendo por zonas y todos los años voy dejando semillar una zona para mejorar el banco de semillas, ¿no? También está bueno para por ahí trasladar especies de un sector al otro. Yo, por ejemplo, hay sectores donde tengo mucha chicoria,
presente en los potreros y mucho lotus, y en otros potreros no. Entonces muchas veces lo dejo semillar, lo como semillado y después mando las vacas a pastorear a los potreros que no tienen, entonces con el mismo bosteo lo van resembrando. Y después otra herramienta que es importante es el despunte y repaso, ¿no? Donde uno divide los rodeos que tiene en grupos, donde los grupos de más exigencia, los que nosotros le queremos dar que tengan mejor performance, los ponemos a despuntar el pasto de mejor calidad, y después viene otro grupo de atrás consumiendo el pasto sobrante, ¿no? Entonces, en cambio de tener todo un grupo comiendo junto, voy teniendo dos grupos, uno que come adelante el pasto de mejor calidad, pasa un potrero nuevo, y el grupo de atrás come el pasto sobrante, ¿no? Es una estrategia que anda muy bien, es algo ya para sistemas pulidos, pero yo siempre lo nombro porque uno puede tener un plus de producción importante. Y por último, y no menos importante, todo lo referente a la administración y a la educación financiera. Esto es importante en cualquier proyecto, no solamente en proyectos de ganadería regenerativa, pero al ser la ganadería en general, ciclos largos, ¿no? Es muy importante tener un orden en esto y claras algunas cuestiones. Yo lo pongo muy rápido y después voy a dejo siempre algo de bibliografía sobre el tema, pero bueno, tener identificado qué son los pasivos y qué los activos dentro de las empresas. Los activos son los que nos dan dinero, los pasivos los que nos sacan. El flujo de caja, que es muy importante, por eso, por ejemplo, en el caso del mate, tenemos, aparte de la ganadería bovina, que es nuestra principal unidad de negocios, tenemos aves y tenemos bovinos, porque eso permite mejorar el flujo efectivo. Son ciclos más cortos que permiten tener dinero mensualmente o semanalmente. La ganadería son montos grandes, pero que están como concentradas las fechas de venta en pocos meses. También lo que son los ingresos ganados y los ingresos pasivos, siempre bueno, poder invertir los rendimientos en negocios o en activos que sin nosotros tener la necesidad de trabajar nos puedan generar una ganancia. Identificar todos los tipos de activos que hay, que pueden ser negocios, inmuebles, commodities, activos de papel como acciones y esas cuestiones, criptomonedas, algo que es más reciente, o la propiedad intelectual, ¿no? Que sé yo, por ejemplo, un curso que yo hago y que después lo vendo y cobro por eso un royalty. Y después los tipos de ganancia que puede tener un negocio. Esto es principalmente importante en la ganadería, ¿no? Lo que es ganancia de capital y lo que es flujo de efectivo, ¿no? Por ejemplo, una vaca lechera o una gallina nos genera flujo efectivo, ¿no? Porque yo conservo al animal, a la vaca o a la gallina, y lo que vendo van siendo los huevos. En cambio, un negocio, por ejemplo, que yo compro un ternero y vendo un novillo, hago una ganancia de capital, ¿no? Compro algo a un precio con el objetivo de que eso aumente el precio y venderlo más adelante. Bueno, eso es importante siempre tener como balanceado dentro de las empresas estas dos cuestiones. Muchas veces en la ganadería pasa mucho que los negocios tienen una muy buena ganancia de capital, pero tienen un déficit en el flujo de efectivo, ¿no? Entonces por ahí se le hace difícil afrontar los costos que se pagan de manera mensual. El apalancamiento es importante. El apalancamiento, sobre todo en Argentina, hoy está realmente difícil, pero hay otros países que uno puede acceder a créditos para financiar los proyectos. Y bueno, siempre que uno pueda acceder a unos créditos con tasas moderadas o adecuadas y que uno pueda montar un negocio sin usar dinero propio, es algo que está muy bueno. Y después algo importantísimo, ¿no? El retraso de la gratificación, ¿no? Bueno, tratar de ir los primeros años apostando a reinvertir dentro del negocio y bueno, no querer con las primeras ganancias, no sé, me voy de vacaciones, me cambio la camioneta, ¿no? O sea, si bien se puede hacer si se planifica, lo digo desde un punto de vista que muchas veces se está trabajando incómodo porque no se tiene, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Un tractor, y por el otro lado estamos sacando ganancias, ¿no?
comprarnos un lujo, por así decirlo. Entonces, bueno, eso está siempre también bueno planificarlo de antemano, qué se va a reinvertir y qué van a hacer las extracciones. En el caso que sean empresas familiares, donde ustedes mismos sean los que trabajan, diferenciar, bueno, muy bien cuál va a ser el sueldo y cuál va a ser el retiro, ¿no? Eso muchas veces se confunde, ¿no? Dentro de, de las empresas familiares, o cuando la misma persona que es el dueño del negocio también a su vez trabaja. Bueno, eso está bueno, poder de antemano definirlo para que sea más organizado a largo plazo. Así que bueno, eso era todo lo que tenía para contarles en cuanto a esas estrategias o puntos claves que en mi experiencia, por nuestra experiencia en el mate y por los proyectos que asesoro, son puntos importantes para tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles en los inicios, ¿no? Y bueno, acá está el flyer del curso, que desde el mes pasado que está a un precio nuevo, y que yo creo que por la calidad que tiene está súper accesible. Realmente hicimos este curso a conciencia, tratando de contar todos lo bueno y lo malo que nos ha pasado estos años en todas las producciones que tenemos, y principalmente para eso, ¿no? Para tratar de achicar al máximo posible el margen de error a la gente que emprenda en esto. Si bien siempre va a haber errores y básicamente uno aprende de eso, hay muchas cosas que por ahí con la experiencia de otros las podemos minimizar. Así que eso era todo. Bueno, y contarles también algunas noticias. Por un lado, que siempre ha crecido mucho en el último tiempo el tema de la producción ovina. En Argentina hay créditos muy interesantes para la actividad. Hace muy poquito hicimos toda una reformulación de las instalaciones que nosotros teníamos para ovino, así que quien esté interesado en eso y quiera visitarnos, hace 2 meses estrenamos todo un sistema nuevo de instalaciones, de parcelas, de corrales y de todo para ovinos, que bueno, nos está funcionando muy bien, que también si alguien está interesado en esa actividad nos puede consultar o reservar alguna asesoría específica sobre eso. Y también contarle a los que ya leyeron el libro de La ganadería paralela, que con Juan Dutra, que también escribimos La ganadería paralela en conjunto, en el mes de septiembre, calculamos, vamos a estar lanzando un libro nuevo que se va a llamar La madurez biológica. No voy a adelantar mucho, pero está bueno, ¿no? Yo creo que es un libro por ahí más maduro que La ganadería paralela, y para tratar muchos temas que, bueno, ahí quedaron inconclusos y que se venían demandando. Y bueno, eso es un anuncio primicia que quería hacer acá, en forma por ahí de agradecimiento para los que se tomaron el tiempo de estar esta hora acá. Así que bueno, muchas gracias a todos, y ahora, si te parece, Mel, hacemos un espacio para, no sé cuánto tiempo nos queda, pero para algunas preguntas. Totalmente, bueno, Bruno, gracias, impecable, estás cada vez más pulido, posta es un placer irte escuchando como encuentro a encuentro. Gracias por traer esas novedades también. Disculpas porque nos quedó el precio desactualizado en esta presentación. La situación en Argentina vieron que está bastante inestable y realmente hacía mucho que no hacíamos una modificación en el valor, así que ahí queda en el chat. Les quiero contar también que está el beneficio del 10% de descuento si lo hicieran a través de transferencia bancaria, tanto en dólares como en pesos. Es algo nuevo que pusimos a disposición. Y bueno, y que si alguien quisiera tomar una asesoría privada particular con Bruno, al margen de los encuentros que nosotros proponemos para las personas que compran el curso, también se pueden comunicar con nosotros para gestionarla. No sé cómo vienen todos, me gustaría que pongan en el chat o con una reacción de las que están en Zoom, si estamos ok, si alguien necesita una pausa, o si podemos arrancar con la ronda de preguntas. ¿Les parece? ¿Estamos ok para arrancar con las preguntas?
Bárbaro. Muchas gracias. Quiero saludar a Rodolfo, Diana y todos nuestros colegas de México. Sé que hay bastantes personas que son socios de la red de agroinnovación que están presentes, así que saludarlos especialmente. Y bueno, vamos a iniciar. A ver, la bibliografía introductoria pide Marco, por favor. Nos apuntamos esa tarea. Yo fui dejando un par de títulos que tiró Bruno recién, pero nos apuntamos esa tarea para compartírselas. Florencia nos agradece por la información y consulta si tenemos algún curso de educación financiera que se pueda recomendar. Todavía nosotros no, todavía. No sé, Bruno, si vos tenés alguna recomendación de alguno que hayas tomado. Mira, yo he tomado varios con el que se venden por la plataforma de Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Y tengo algunos más, después los podemos dejar acá en privado. Okay, hay perfecto. algunos, esos por ahí son más para una cuestión de educación financiera personal, y después hay algunos más aplicados, por ejemplo, a lo que es la gestión de la parte financiera en las empresas, que de esos tiene algunos muy buenos INTA y CREA, ¿no? Y muchos son gratuitos. Muy bien. Matías nos consulta, ¿qué pastura no debo plantar si voy a producir leche ovina? Pregunto porque hay ciertas pasturas que le dan olor a la leche. Mira, está buena la pregunta. Esto lo digo con respecto a mi experiencia. La única que me ha pasado, no en leche de oveja, pero sí en leche de vaca, pero supongo que debe ser similar, es el tema de los melilotus, que por ahí pueden transmitir olor a la leche. Pero consociado es muy raro. El problema es por ahí si están puras las pasturas. Ok. Matías, no sé si eso responde. Después está Facundo, que en el caso de los pastoreos pregunta si se manejan con planillas para la planificación. Sí, hacemos planillas. No son específicamente, no sé si él se refiere a las planillas de manejo holístico, es una modificación que hemos hecho nosotros, porque por ahí, al ser este ambiente en primavera-verano muy dinámico, por ahí es muy difícil dentro de esas planillas gestionar eso. Por ahí eso está más adaptado a ambientes que no tienen tanta dinámica, pero más o menos es el mismo el concepto, y sí, siempre se va teniendo registros y una planificación con planillas. Muy bien. Bueno, si alguien quiere abrir su micrófono, puede hacerlo perfectamente. No hay más preguntas en el chat. Yo lo estoy viendo a David Espíndola. Hace mucho que no nos veíamos por acá. Gusto saludarte. Un saludo para David también. Sí. Bueno, Hola Matías, chicos, saludos. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Justo estaba David. escribiendo una pregunta. ¿Cómo va, Bruno? Bueno, hacela ¿Todo directa por bien? acá. Después vamos con la de Bueno, Matías. ok, pregunta. Más que nada para Bruno. En cuanto a los animales criados a 100% pastura, yo quisiera saber la diferencia que hay entre el pastizal natural y el otro pastizal, o sea, el pasto, o sea, sembrado. Buenísima. ¿Vos decís desde el punto de vista nutricional de eso? Sí, nutricional, sí, y hasta inclusive, o sea, cómo está visto el mercado. Viste que ahora hay una Ah, nueva faceta acerca de planes naturales. buenísimo. Mira, hoy desde el punto de vista de mercado no hay una diferenciación. Tanto las certificaciones que hay de Grad Feed o la orgánico, que son las que más se están usando hoy para los que comercializan con un diferencial, no están tomando, o sea, no es que hay una diferenciación de precio porque sea una pastura implantada o un pastizal natural. Desde el punto de vista nutricional, esto yo no te lo digo por mediciones propias, sino por mucha bibliografía que hay. Generalmente toda la bibliografía es como que coincide que los pastos naturales son mucho más ricos mineralmente que los pastos implantados, por una cuestión de que como geoevolucionaron en ese ambiente,
pueden tomar y biodisponibilizar los nutrientes mejor que un pasto foráneo. En la mayoría de los proyectos es como que hay dos grandes grupos. Si vos empezás de un pastizal natural, en un área ganadera, por ejemplo, que estaba en una situación de pastoreo extensivo, y vos sobre ese ambiente empezás a trabajar, muchas veces hay algunas especies que se pueden incluir para mejorar la calidad de ese pastizal, por ejemplo, en cuanto al contenido proteico, ¿no? Vos incorporás leguminosas sobre ese pastizal natural. Y después hay una situación a la inversa, que es por ejemplo el caso del mate o de las zonas más agrícolas, donde uno sale de un cultivo anual, ¿no? De una soja, de un maíz, de un maní, de un girasol. Entonces ahí ¿qué hace? Uno siembra una pastura y de a poquito, con los años, van expresándose las especies nativas y va haciendo como una consociación entre lo que uno sembró y lo que aparece. Desde el punto de vista del manejo, a mí lo que más me ha resultado es esa combinación, ¿no? De las especies naturales, pero también con algún aporte nuestro para mejorar lo que tenga como déficit ese pasto naturalmente. Espectacular, muy bueno. Más que ¿Sabes nada qué? porque estoy por empezar un proyecto que tiene que ver con eso, con cortes de carne, y tiene que ver con animales a 100% pastura. Sabes que mientras te decía el último me acordaba, también creo que la gente de Alianza del Pastizal está haciendo algún tipo de certificación específica cuando se trabaja sobre el pasto nativo, pero no conozco, no quiero hablar porque no conozco bien, después desde el punto de vista del mercado, si hoy existe algún plus sobre lo que es orgánico o la grass feed. Ok, bueno, muchas gracias Bruno, gracias Mel, un gusto verlo de vuelta. Un abrazo, David. Gracias Dale. a vos. Bueno, nos quedó la pregunta de Germán, que pregunta cómo controlan el tema de parásitos internos y externos. Perdón que no lo encontré acá, ¿cómo participa? Bueno, eso depende mucho de qué parásito se trate, ¿no? Algunos indicadores generales, todo lo que es parásitos internos, se trabaja haciendo coprológicos o recuento de huevos cada 2 meses. Si hay carga de parásitos, se hace un tratamiento, si no, no. Los externos, uno, bueno, generalmente por una cuestión visual los identifica. Hay que tratar siempre de no usar todo lo que sean grupos de ivermectinas, porque afectan mucho los escarabajos de suelo. Hay que usar otro tipo de productos, por ejemplo, para lo que son piojos o garrapatas, se puede trabajar con baños. También hay algunos hongos entomopatógenos que se pueden usar como baños, aparte de los productos químicos, para tratar los externos, y los internos se puede ir rotando los grupos funcionales, pero siempre tratando de evitar la ivermectina. Solamente se usa ivermectina cuando son tratamientos puntuales. Por ejemplo, un animal se te embicha, pero vos ahí vas a estar aplicando ivermectina sobre un animal. Lo importante es nunca hacerlo sobre todo el rodeo porque daña mucho la fauna de escarabajos. Y después, otro punto importante a largo plazo es con la selección de los animales, ¿no? Ir tratando de seleccionar genéticamente los animales más adaptados al ambiente y que tengan mayor resistencia a los parásitos. Buenísimo. Ahí nos comentaba que era ostertagia y piojos. ¿Cómo? Pero creo, no, su último comentario de Germán ponía que era ostertagia y piojos, pero me parece que respondiste Sí, por ambos sí, sí. casos. Después Matías consulta sobre el esquema de producción ovino. ¿Cuál es el principal esquema de venta referido a corderos, borregos o de otra categoría? Nosotros desde que retomamos nuevamente con la actividad ovina, con estas instalaciones nuevas, tenemos, por un lado, hay una cabaña, es cabaña, la producción ovina, o sea, tenemos un pequeño núcleo de ovejas puras de pedigree. Entonces se vende algo de borrega como madre, también algunos carneros. También se vende cierta parte de las hembras como pura controlada, las que son mejores fenotípicamente.
Y después el resto de las hembras que no se vende como madre y los machos van con destino a carne, ¿no? Que eso se vende algo de manera local, acá en la región de Aelia María, y otra parte va a frigorífico y se vende a un mercado más masivo, por así decirlo. Y después como subproducto está la lana, que también se vende. Así es. Si tuvieras alguna otra duda, Matías, nos dejas ahí el comentario. Después, Sol consulta si ves este modelo factible en una zona semiárida. Sí, o sea, justamente nosotros estamos en una zona semiárida, ¿no? Así que es la ganadería regenerativa donde más impacto tiene es en áreas áridas o semiáridas, ¿no? Si bien en los ambientes húmedos también se puede aplicar, los ambientes áridos y semiáridos necesitan sí o sí de los pastizales y los herbívoros para mantener en el suelo los niveles de carbono a largo plazo. Entonces, claro que es un ambiente que se puede adecuar a esto. Excelente. José consulta si conoces experiencias de campos chicos casi de autoconsumo. Sí, sí, por supuesto, se puede hacer a cualquier escala. Generalmente a menor escala de superficie, tenemos que, si queremos hacer un modelo comercial, estoy hablando, ojo, hay que apuntar a especies más chicas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2 hectáreas, por dar un ejemplo, seguramente no pueda vivir produciendo vacas de cría, pero sí puedo tener una escala interesante de producción de gallinas o pollos, ¿no? Entonces, dependiendo la escala, puedo elegir qué especie uso. Entonces, podría, no sé, plantear una producción de fruta, frutícola, combinada con una producción de gallinas, y en 2 hectáreas sería una escala interesante. Me hablas de, no sé, después decimos, no, tengo 2000 hectáreas, y no, ahí seguramente tengas que ir a modelos de producción bovino. Entonces sí, se puede aplicar prácticamente a cualquier escala, y sí hay experiencias de autoconsumo, hay mucho desde el punto de vista de la permacultura en ese sentido. Bueno, Karina tiene una consulta de ¿por qué crece más el pasto en hormigueros de hormigas coloradas? Quiere saber si hacen humus o algo así, porque ve montones. Mira, esa pregunta está muy buena y muy buena la observación. Las hormigas generalmente son pioneras en la sucesión de los ecosistemas, y cuando aparecen hormigas, cuando hay desbalance en la materia orgánica, ¿no? Entonces las hormigas, ¿qué hacen? Cortan tallitos, hojitas, las entierran y se las dan de comer a los hongos, ¿no? Vieron que la hormiga no come la hoja o el palito, sino que come el hongo que alimenta con eso. Entonces, generalmente en las zonas de influencia de los hormigueros se dan, hay un enriquecimiento en cuanto a la biología y a la biodisponibilidad de nutrientes, ¿no? Es común que con el tiempo, cuando el suelo mejora, baje un montón la población de hormigas, pero esa fertilidad que se ve alrededor del hormiguero es por eso. Espectacular. Guillermina consulta si usan tierra de diatomeas para los parásitos. Sí, hemos usado sobre todo para las gallinas, para el piojillo. Nunca usé interno, ¿sí? Siempre como en forma de baño. Y resultó bien. Sí. Bueno, después Emiliano, ya te doy la palabra. Vamos a darle la palabra a Franco, que tiene la mano levantada. Ahora lo estoy viendo. Si querés iniciar tu micrófono y tu video, ahí estás. Hola, buenas tardes. Bruno, te quería consultar, he visto que tenés pasturas consociadas. La consulta es la siguiente. ¿Cuál es la altura de corte que en general lleva a cabo y si eso varía de acuerdo a la estación del año? Si dejas un puño o más remanente, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo andás, Franco? Buenas tardes. Está bueno porque hay un montón de discusiones con respecto a esto, siempre en el pastoreo racional. Yo lo que te voy a decir no es que sea la verdad absoluta, sino lo que he encontrado en mi contexto, lo que mejor nos ha funcionado. Nosotros en invierno, que el sol da de una manera
mucho menos perpendicular sobre el suelo por la estación del año, le damos abajo, prácticamente a cero al pasto. En el verano, donde el sol da bien perpendicular y tiene mucho impacto en la microbiología del suelo, siempre tratamos de manejarnos con un remanente de un puño, 10 centímetros, para que haya más cobertura y no impacte tanto. Si no, en el verano, por ahí, si vos tenés un área que te queda medio desnuda después del pastoreo y le da derecho el sol, es como que eso se hace una costra muy dura y después dificulta la infiltración, y también es como que genera como una esterilización el sol sobre ese sector. Generalmente, a medida que pasan los años, y por ejemplo cuando uno siembra de cero una pastura, y a medida que van pasando los años, que va logrando cubrir mejor los entresurcos, se puede pastorear más abajo todo el año, pero sobre todo al principio, en el verano, en la época de calor, está bueno manejarse con cierta cobertura. Muchas gracias, Bruno. Y te hago una repregunta con respecto a eso. En cuanto a megatérmicas, ¿tuviste algún problema de comerla muy abajo en invierno con pérdida de plantas o ningún problema con respecto a eso? No he tenido problema, porque generalmente cuando la como en el invierno son las plantas que quedaron diferidas del verano-otoño, entonces uno las come abajo y después en la primavera rebrotan bien. Sí, hasta la primavera que haga calor no te rebrota. Buenísimo. Emiliano consulta si en el inicio de la actividad regenerativa es indispensable llevar el agua a cada parcela, o si se puede utilizar las existentes y planificar a futuro la incorporación de nuevas. Sí, o sea, no es que es algo indispensable, sí tiene un montón de beneficios, pero se puede al principio ir por callejones a las ensenadas que haya ¿cómo es? Con agua en el campo, siempre tratando de más o menos respetar de que el agua no te quede mucho más de 400, 500 metros, si no se hace muy ineficiente la distribución del bosteo. Pero sí se puede, ¿no? Y lo importante es respetar los tiempos de reposo. Si uno a futuro puede llevar el agua, mucho mejor. Y Pamela, además de que voy a preguntar lo mismo, también me pregunta si se puede iniciar con callejones. Si se puede iniciar. Con callejones. Pamela, quizás quieras abrir tu micrófono. Sí, debe apuntar a lo mismo. Lo respondió recién. Ok, Sí, perfecto. sí. Buenísimo. Después, cuando se habla de ensilar la pastura sobrante, ¿cómo se hace con las plantas tóxicas que están en las pasturas como el miomio? Bueno, eso no queda otra que... o sea, generalmente donde hay mío, es medio Perdón la difícil. pronunciación. Es medio difícil ensilar. Generalmente son ambientes con más presencia de árboles, o por lo menos lo que a mí me ha tocado. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Hacer o esperar a que baje o la población, o identificarlas como es individualmente, ir cortándolas. Acá pasa mucho con el duraznillo negro. Está bien que dentro de un silaje, y si se mezcla con otras especies, es raro que llegue a tener después dar un problema de muerte, pero sí me ha pasado, por ejemplo, con duraznillo negro, que en esta zona hay mucho, y no silo, pero sí rollo, y haber tenido alguna muerte de animal porque había duraznillo en el rollo. Ok, ahora le vamos a dar la palabra a Rubén, que tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. Okay. La pregunta era, recién hablaron de la pastura diferida. Perdón que no lo escucho. A ver, ahora no me escuchás ahora o no? ¿Ahora? ¿Hola? Se escucha muy bajito. Okay. ¿Ahora me escuchás o no? ¿No me escuchás? Muy bajito. ¿Ahora? Ahí está. Ahí se escucha bien. Bueno, sí, no, era yo entonces. Recién hablaron de la pastura diferida, ¿sí? Acá en el norte del país, donde tenemos temporadas de seca bastante largas, prolongadas, 5 meses mínimo,
desde junio hasta diciembre con la lluvia, que recién empieza la lluvia en diciembre, es más complicado y el tema este de la pastura, es ir comiendo parcelas día a día o por tiempo determinado, nos lleva a tener muchas parcelas. Pero ¿cómo podemos aprovechar mejor esa pastura diferida, ¿no? Porque por ahí tenemos, es decir, lo que hemos subido en el verano se nos baja en el invierno bastante, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación o el TIC para ello? Mira, cuando se come pasturas diferidas, lo principal es tratar de hacer ocupaciones instantáneas lo más corta posible para no perder tanto por el pisoteo. Viste que cuando se difiere queda con un alto contenido de celulosa y lignina, y muchas veces cuando son parcelas de mucha superficie es más lo que se pierde por pisoteo y por, y por el mismo andar de los animales que lo que efectivamente comen, ¿no? Porque eso los animales lo tocan y se hace hierba prácticamente. Una es esa. Después la otra es por ahí alguna suplementación proteica y mineral para mejorar la digestibilidad de ese recurso. Sobre todo en las megatérmicas, que hay mucho en el norte, que conservan muy poca proteína como diferidas. Y después algunas experiencias que a mí me gustaron mucho ha sido tratar de mejorar con leguminosas, o sea que uno pueda comer la gramínea diferida, pero con alguna leguminosa verde, como melilotu, maní forrajero, que se usa mucho en Bolivia, incluso muchas veces como leguminosas en el estrato arbóreo o arbustivo, ¿no? Leucaena y ese tipo de cosas. Pero básicamente es eso, ¿no? Ocupaciones bien cortitas y suplementación proteica para mejorar para aprovechar toda esa fibra. Una más, ya que estamos en el tema ¿alguna experiencia con MDGI, es decir, manejo de ganadería, el manejo de bosque con ganadería integrada, alguna cosa de esta? ¿Cómo surgió? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué tal? Muy bien. Yo no soy un gran experto en ese tema, o sea, no soy experto, he conocido varias experiencias y funciona muy bien, tanto cuando se trabaja sobre un bosque nativo, ir haciendo una deforestación selectiva, y también cuando se trabaja sobre sistemas silvopastoriles, ¿no? Que generalmente se apunta a una producción de madera a largo plazo y a corto plazo de carne. No sé bien a cuál apuntabas vos de las dos, pero si es sobre monte, después te puedo pasar algunos contactos de gente que está trabajando específicamente en el tema y que están buenísimas las experiencias, pero casi todas se basan en ir haciendo un desmonte selectivo, dejando las especies de más valor para que pueda entrar luz al estrato herbáceo. Y tiene que haber como un asesoramiento de alguien que conozca bien los árboles del lugar. Ok, gracias. Sería interesante lo que tenga, el dato que tenga para poder contactar con ellos. Hay mucho desarrollo de esto. No, en Argentina es como que todos los desarrollos son bastante recientes, por lo menos los que yo conozco. En Colombia hay mucha experiencia a largo plazo en esto. Ok, gracias. Muy bien, vamos con la pregunta de Facundo, que dice, con respecto al agua, ¿se observa diferencia de requerimientos de caudal instantáneo por cambios de hábito en la toma de agua? Eso no sé si por ahí puede abrir el micrófono. Okay. Y lo pregunta en cuanto a agua en la parcela y agua en el callejón. No sé bien a qué está apuntada. Me parece. Buenas tardes, ¿cómo está Bruno? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, es con respecto a la necesidad, sobre todo por el dimensionamiento de lo que es las cañerías y demás. Si han notado, pues, yo veo que cuando llevan agua a las parcelas trabajan, por ejemplo, con los bebederos móviles que son chicos y hay mucho animal y como que no hay problema con la toma, a diferencia cuando el animal tiene que ir a tomar agua, que generalmente es más gregario, van todos juntos y podría haber problemas y uno necesita un caudal instantáneo más grande para poder no tener ese problema, digamos. Claro, mira, yo lo que principalmente he notado que cuando vos no tenés el agua en la parcela, que la vaca va por un callejón y una ensenada, tenés que dimensionar más grande el caudal y sobre todo suministrar muchos más metros de bebida.
En cambio, cuando vos la tenés en la parcela con una bebidita, el otro día justo, no sé si vieron, subí al mate un campo que trabaja con unas cañerías de 3 pulgadas en la parcela, y son un rodeo de 600, 700 vacas, y toman en bebederos de 600 litros, porque nunca las vacas van todas juntas al tomar, ¿no? Al tenerlo en la parcela van y vienen, ¿no? Entonces hacen muchas tomas chiquititas. En cambio, cuando va por el callejón a la ensenada, muchas veces como que va todo el rodeo junto, ¿no? Entonces como que vos precisás tener todo el agua en ese momento. Y ahí tenés que planificar asignando mucho más centímetros de bebedero por cabeza, y generalmente que te llegue un caudal adecuado. Yo hoy lo que recomiendo es que cuando uno hace, por ejemplo, si vos vas a hacer una red hidráulica para llevar agua a un callejón, a una ensenada, más vale cuando vas acoplando una manguera con la otra, generalmente vienen por tramos de 100 metros las mangueras, en cambio de poner una espiga, pongas una T, entonces en cada unión de manguera te va quedando una toma. Entonces después, si querés hacer bebida móvil, vas teniendo muchos puntos que son factibles sacar agua. Perfecto, gracias. Y José Luis, ¿estás por ahí? ¿Quisieras abrir tu micrófono para hacer la pregunta? O la leo directamente. Buenas tardes, hola a todos. ¿Qué tal? La pregunta va a bien, ¿a cuántos animales puedo, no sé, largar en hectáreas? Sería teniendo en cuenta este sistema. Por ejemplo, ternero, por así decirlo. Ay, no sé, Mel, si vos lo escuchaste Sí. bien. Básicamente es cuál es la carga correcta de animales por hectárea, por ejemplo, con terneros, para iniciar. Me parece que esa es la pregunta. ¿Es correcto? Sí. Buenísimo. Mira, eso depende mucho del ambiente, ¿no? O sea, no es lo mismo si estás, no sé, en Córdoba, donde estoy yo, o si estás en Patagonia, o si estás en Buenos Aires. Generalmente lo más adecuado es medir la disponibilidad de pasto. Eso se hace tirando un aro. Después podemos dejar acá un link a un tutorial. Entonces uno tira, ve cuánto pasto hay por metro cuadrado, eso lo lleva a hectárea, y después comparas eso con la demanda de los animales. Más o menos los animales se calcula que comen el 3% de su peso en materia seca. Entonces, con eso vos podés estimar una carga, ¿no? Y también la otra es acudir al INTA o algún lugar, algún centro de investigación en la zona, para tener algún dato de cuál es tu productividad anual de kilos de materia seca por hectárea. Entonces, en base a eso, ir planificando la carga. Siempre al principio está bueno trabajar con una carga holgada, ¿no? Que más vale nos sobre pasto a que nos falte, y en la medida que uno le va agarrando la mano a esto, ir trabajando más finos en cuanto a ajustar la oferta de pasto con la carga de animales. Pero por ahí la más fácil es esa, tirar el aro, esperar que la pastura llegue a su punto óptimo, tirar el aro, medir, y también hay que ver, bueno, que no todo el año va a producir lo mismo, ¿no? Según sea invierno, verano o cuando sea la época de lluvia. Muy bien, Manuel, ¿querés abrir tu micrófono? Bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre en realidad es Juan José, yo estoy usando la compu de mi hijo y por eso aparece Manuel. Bueno, con respecto a lo que estaban diciendo de las cargas y de cuándo comer o qué remanente dejar. Por lo que yo pude apreciar en la charla, vos estás hablando, Bruno, de pastura. ¿Alguna vez esto lo hiciste a partir de solamente campo natural o siempre empezaste con pastura y después esa pastura, a través del manejo que vos hacés, se fue enriqueciendo con especies nativas? No, he trabajado en las dos formas. Por ejemplo, tenemos un campo nosotros en Ameguino, en provincia de Buenos Aires, que ahí se trabaja todo sobre pasto natural. Y en Uruguay, por ejemplo, la mayoría de los proyectos se hacen sobre pasto natural. Muchas veces cuando se empieza sobre pasto natural,
si el campo viene de muchos años de pastoreo extensivo y continuo, es como que las especies de más valor están bastante castigadas porque nunca han tenido la oportunidad de descansar. Pero lo bueno de esos campos es que donde uno aplica el descanso, rápidamente es como que te explotan, te explotan, ¿no? Esas especies se empiezan a expresar. O sea, es una situación mucho más fácil trabajar cuando uno sale de ahí a trabajar, por ejemplo, en un campo que viene de 20, 25 años de agricultura. Está bien. Y otra consulta, cuando vos tenés que mejorar una pastura o un campo, que es haciendo una siembra o intersiembra para incorporar especies, porque en la charla también en una ocasión dijiste que usabas el animal como para propagar especies, por ejemplo, Lotus tenus o Corniculatus, como por el bosteo también. O sea, podés usar los dos sistemas, me refiero. Ah, sí, sí, claro, eso es una opción, ¿no? Generalmente, bueno, cuando uno sale de agricultura se arranca directamente con siembra directa. Y, por ejemplo, si a un pastizal natural lo queremos enriquecer, se puede hacer con intersiembras también en siembra directa o también con siembras al voleo, con esparcidores de fertilizante sólido o con las máquinas altinas, con avión, bueno, hay varias opciones. Pero generalmente tenés esas dos tipos de siembra, al voleo o en siembra directa. Siempre en siembra directa tenés mejor efectividad porque ya la semilla queda depositada en el suelo, y cuando son al voleo tenés que elegir bien los momentos que después tengamos humedad o alguna lluvia después de la siembra. Bien, gracias. Gracias a vos. Bueno, Gaspar, consulta sobre literatura. Vamos a estar compartiendo esa información. Vamos a hacer una cosecha con todas las preguntas que surgieron hoy. Las respuestas están obviamente en la grabación, pero también vamos a ir compartiendo bibliografía. Así que, a ver, Facundo, ¿tenés alguna pregunta más? Sí, una consultita con el tema de los pollos y las gallinas. ¿Hay alguna limitante en la vuelta a pastorear el mismo lote, digamos, en cuanto al tiempo? ¿Algún problema sanitario de rechazo? Hay algo leí de los pollos. Mira, más que todo depende un poco del clima. Si es un clima cálido, donde haya una dinámica rápida digamos, el procesamiento del suelo, de todo ese bosteo, uno puede estar pasando varias veces por año por el mismo lugar, o sea, varias veces, 4 veces, 5 veces. Si son climas fríos donde se degrada más lento la materia orgánica, hay que esperar más tiempo. No sé dónde estás vos, pero Saltas. no, en Salta generalmente o en climas así, el suelo rápidamente te procesa todo el bosteo y ya está de vuelta, puedes pasar de vuelta, no hay problema. Perfecto, gracias. Bueno, y Jerónimo tiene la última pregunta. Pregunta si tenés alguna experiencia u opinión con el uso del rolo triturador en pastizal natural. En la zona tenemos problemas con rama negra y carqueja que la hacienda no la come. No tengo ninguna experiencia en el uso de ese personalmente, ¿no? Pero, o sea, la desmalezadora o ese tipo de rolo son herramientas que están súper válidas y que se pueden usar sobre todo en los primeros años hasta que mejora la composición botánica, ¿no? Muy bien. Y Mili dice, teniendo en cuenta sistemas radiculares de especies forrajeras, ¿han evaluado mejoras en cuanto a ciertas especies para descompactar el suelo? Sí, todas las especies, por ejemplo, no sé, brasicáceas, también la chicoria como forrajera, los nabos, la colza, todas esas pueden ser buenas plantas con el objetivo, ¿no?, de generar descompactaciones rápidas. Igual es algo que no necesariamente precisamos gastar dinero en eso, porque si el suelo está compactado, las plantas que se van a expresar naturalmente van a hacer una respuesta del suelo a descompactarse y van a ser de raíces pivotantes. Por ejemplo, la rama negra que nombraban recién
es una planta que es muy común en los primeros años hasta que el suelo se descompacta y después va cediendo terreno, igual los cardos, igual el chamico, todas esas plantas, ¿no?, de raíces bien pivotantes y agresivos. Dejo ahí en el chat el link donde está también ahí nuestro libro, por si a alguien le interesa, que recién preguntaban. Genial, estaba a punto de sumarlo. Y Cecilia consulta si tienen experiencia con la flor amarilla. No sé si se podrá poner el nombre científico, pues no sé a qué planta se refiere. Ok, mientras Cecilia nos comparte eso, hay otra pregunta, ¿en cuánto se recomienda dividir un campo de 90 hectáreas? 5 hectáreas es de monte. Siempre las divisiones no están en base a la superficie, sino al tiempo de descanso más largo que tenemos en el año o de la época más desfavorable. Entonces, por ejemplo, si nosotros en Adelia María, les doy el ejemplo, más o menos tenemos 100 días en la época más desfavorable. Si quisiéramos hacer pastoreos de un día, necesitaríamos tener 100 parcelas, ¿no?, para poder pasar todo ese periodo pastoreando una por día. Y después también podemos hacer el planteo de decir, bueno, estamos 2 días sobre cada parcela y también llegamos a los 100 días, pero siempre se planifica en base a poder pasar el tiempo más largo de reposo con el número de parcelas adecuadas. Genial. Y bueno, Matías, ya con esta vamos cerrando, no sé si a alguien le queda algo más, pero consulta en referencia a la alta afección que tienen de peludos, básicamente las pasturas de implantación. Bueno, no sé si tenés algo para comentar ahí, es terrible el daño que les causa. Si está sobre un suelo arenoso es súper común. Muchas veces pasa que cuando los ambientes tienen un alto grado de disturbio, por ejemplo, cuando vienen de agricultura, hay por ahí alguna especie que se reproduce de una forma mucho más rápida que su predador natural, ¿no? Entonces, seguramente, no sé, en las zonas que hay peludos, el predador es el zorro, como uno, ¿no?, o el puma, y al no tener el depredador, es como que se da un aumento muy grande de una especie en relación a la otra, ¿no? Entonces ahí no queda mucho más otra que tener paciencia, ¿no? Bien, bueno, y ahí Ceci abrió su micrófono, creo que tenemos el nombre de la flor. Es Diplotaxis hemifolia, ahí está. No sé, que la verdad que no me parece, no sé si es de Uruguay. No, sudeste de Buenos Aires, una Sudeste de Buenos problemática Aires. común ahí. Sí, ya sé cuál especie. La verdad que yo nunca trabajé en un campo donde esté, pero todas las plantas, en realidad el concepto es el mismo, ¿no? Es algo general, que es, a ver, la planta esa te está generando un problema bajo pastoreos extensivos o pastoreos de alta intensidad. Generalmente ese tipo de planta, dicotiledónea, en pastoreos de alta intensidad, no soporta el pisoteo, ¿no? Entonces, cuando uno descansa de manera adecuada siempre a la pastura y va respetando esos tiempos, con el pasar de los años, todas estas plantas, al no soportar el impacto, van tendiendo a desaparecer y por ahí se requiere combinar, como decían recién, hélice o el uso de rolos. Ahora, esas plantas bajo condiciones de pastoreo donde no están bien gestionados los descansos, siempre van a generar problemas porque vos le estás generando las condiciones propicias, ¿no? Porque el animal se va a comer lo otro y va a rechazar eso. Muy bien, bueno, estamos 15 minutos sobre la hora de cierre. A mí personalmente me gustaría ir dando cierre al encuentro. Si no hay más preguntas, creo que Bruno ha hecho un repaso por muchísimos temas. A ver, tenemos una persona, Juan. Adelante, está silenciado y no puedo activarte el micrófono.
A ver ahora. Hola. Hay mucho retorno. Hola. Ahí está. Sí, buenas tardes, Bruno. ¿Cómo te va y toda audiencia? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Quería hacerte una consulta, ya que justo aprovechar acá. ¿Cuántos metros cuadrados aproximadamente necesitaría para iniciar un proyecto de aves a pastoril? Más o menos se calcula, depende mucho, ¿no?, de la producción de pasto, pero así como un parámetro general, 1 hectárea cada 500, 600 aves. Ajá, perfecto. ¿Y la alfalfa de buen pastoril? Siempre todo lo que sea leguminosas es lo ideal desde el punto de vista de la proteína, el calcio y los pigmentos que aporta después al huevo. Ah, listo, listo, perfecto. Quería sacarme esa duda, después te estaré consultando por privado, nos estamos viendo, ¿sí? De 10, gracias Y Juan. te quería dar un dato con el que consultó ese muchacho recién hace un rato con el Rolo, que quería pasar sobre esa pastura. Hace muy buen trabajo el Rolo. Excelente. Bueno, gracias Bruno. Un abrazo, abrazos a todos. Muy buena la Gracias, entrevista. Juan. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, agradecerles muchísimo a todas las personas que han participado. Gracias por interactuar, por traer sus dudas, sus experiencias. De verdad que estos espacios son los que tenemos para construir conocimiento e intercambiar, bueno, el caso de uno, de otro, diferentes zonas. Hernán, sé que querés hablar, así que activate el micrófono. Gracias. No, yo quiero aprovechar y contarle a Bruno y al resto de la audiencia que nos acompaña Pamela de Chascomús, que compró el curso para todos los alumnos de una escuela agraria y que es algo que dentro del equipo de 10.000 nos pone muy contentos. Fue una linda noticia este mes cuando se dio de alta y se los quería compartir. Y al mismo tiempo avisarles que si hay en la audiencia estudiantes que quieran participar de algún curso, que me escriban, que tenemos una oferta especial para quienes presenten la libreta de estudiante. Así es, bueno, aprovecho, Pamela, también para saludarte. Y estamos en contacto. Sí. Les dejo un abrazo a todos. A ustedes por la oportunidad. Bueno, gracias. Esta grabación va a quedar Muchísimas disponible en YouTube, así que nos pueden seguir al canal del Mate y al canal de 10.000 años. Vamos generando contenido y compartiendo nuevas cosas siempre. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo, chau, chau. Descargar.